Felipe, hemos utilizado aquí varias veces la expresión ruidoso o atronador silencio. En esta ocasión, Felipe, creo que podemos aplicarla también para lo que no ha sido, porque no hemos tenido ni Noticias Caracol ni nosotros aquí en Blue Radio, respuesta alguna por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro frente a las muy graves revelaciones que hizo anoche la unidad investigativa de Noticias Caracol sobre la manera en la que la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GESIM de Venezuela está actuando en Colombia, está actuando con grupos armados ilegales, con el Tren de Aragua, con el ELN, documentado por el Departamento de Estado, por el Comando Sur de Estados Unidos. Muy detallada la manera en la que desde varios meses atrás viene trabajando en Colombia ese grupo, incluso con capturas recientes y presuntamente vinculada con homicidios que han ocurrido fuera de Colombia, en particular del teniente Ojeda en territorio chileno. No, la verdad es que es muy grave lo que está pasando. Eso es una pues intromisión indebida del gobierno de Venezuela, pero como dice usted, es otra vez un estruendoso silencio de parte del gobierno colombiano. Sí, fíjese, Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, anoche en la nota de Noticias Caracol, y lo escuchamos muy temprano aquí, hablaba de la forma en la que él agradecía la colaboración de Colombia, la colaboración de hombres y mujeres, y hablaba de las autoridades, y aquí nadie pone la cara. Lamentablemente, Noticias Caracol buscó al Ministerio de Defensa, buscó a el director nacional de inteligencia, Carlos Ramón González, y nadie ha dicho una sola palabra. Don Ricardo Calderón es uno de los periodistas más laureados y reconocidos de Colombia, es el jefe de la unidad investigativa de Noticias Caracol, es quien ha liderado este trabajo que anoche vimos los colombianos en Noticias Caracol. Hola Ricardo, buenos días. Buenos días Ricardo, ¿cómo están? Bien, analizando lo que significan detalles de esta investigación, que parte, y esa es mi primera pregunta Ricardo, de una supuesta conspiración que se estaba fraguando desde Cúcuta, desde Colombia, en diciembre del año pasado. ¿Cómo es la historia? ¿Cómo arranca lo que luego termina siendo la captura de uno de los supuestos participantes de las reuniones, la huida de otro, y se investiga si también el homicidio de otro, al final en territorio chileno? Estamos hablando del teniente Ojeda. Pues la historia arranca justamente a raíz del asesinato del teniente Ojeda en Santiago de Chile. Nosotros en Noticias Caracol veníamos desde hace más de un año investigando este tema sobre la presencia de agentes de inteligencia venezolanos en Colombia. Eso, si bien no es nuevo, lo que sí nos hemos dado cuenta es que a lo largo del último año se ha incrementado de una manera bastante exponencial la presencia de agentes de la DGCIM o del SEBIN, del Servicio de Inteligencia Bolivariano, en territorio colombiano. En el pasado había ocurrido, pero existían algunos controles por parte de las autoridades, de las fuerzas militares, de la inteligencia colombiana. No sé si ustedes recuerdan, cada tanto era común ver, cada mes, cada 2 meses, en diferentes lugares del país se capturaban a espías venezolanos acá. El procedimiento, porque el delito de espionaje en Colombia lamentablemente tiene una pena muy baja, el procedimiento normal era simplemente la expulsión de ellos, pero había una acción por parte de la inteligencia colombiana para detectar este tipo de actividades. Eso lamentablemente en el último año largo no ha vuelto a ocurrir. Eso se traduce en que en diciembre del año pasado hay una reunión en Cúcuta de varios exmilitares venezolanos con el fin de hacer o planificar más bien una labor de inteligencia en Táchira. Era más una cosa más quijotesca que real, para tratar de mirar si podían tomarse por asalto eventualmente un batallón en Táchira. Realmente era un grupo pues no tenían armas, no tenían ningún tipo de planificación. La parte grave es que lo que logramos documentar es que efectivamente son capturados en territorio colombiano. Uno es capturado, otro logra y 2 logran fugarse del grupo numeroso que estaba allí. El que es capturado en territorio colombiano lo captura miembros del ELN y lo entregan a la GESIM
y pasan la frontera hacia Venezuela. Ese personaje que se llama el capitán Ángelo Heredia dura desaparecido un mes. Lo siguiente que ya sabemos es lo que se volvió un escándalo en Chile, que es el secuestro y el asesinato del teniente Ronald Ojeda, en una operación cinematográfica. Lo sacan de su casa en la madrugada y aparece varios días después enterrado bajo una construcción en Santiago de Chile, lo cual generó un escándalo enorme que todavía sigue en Chile. Lo que es curioso es que en Colombia las autoridades de inteligencia, pese a que hubo un secuestro en Colombia, a que el teniente Ojeda estuvo en Colombia y se salva del secuestro y se va para Chile, nadie da absolutamente razón de qué fue lo que ocurrió en territorio colombiano. Sí, Ricardo, permítame, yo presencia de inteligencia venezolana en territorio colombiano. Lo interrumpo sobre el caso del capitán Ángelo Heredia. ¿Quién lo captura en Colombia y quién lo lleva a Venezuela? Porque al final, 20 días después o un mes después de su desaparición, aparece, como suelen aparecer en Venezuela, los detenidos presentados por el fiscal general Tarek William Saab, que es funcional al régimen de Nicolás Maduro, presentando una confesión de este hombre ante una cámara. En el caso de Heredia es una operación conjunta, que no es nueva, entre gente del ELN y funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar venezolana. Ellos son los que realizan una operación conjunta. Esas operaciones no son nuevas, desde hace muchos años viene una cooperación muy cercana entre el ELN, la DGCIM, la DICIP y diferentes entidades del gobierno venezolano, en territorio venezolano, pero también en Colombia, con acción y presencia y acciones conjuntas en territorio colombiano. Sí. En ese caso, la familia, ¿ustedes se comunican o es público lo que dice la familia del capitán Heredia? ¿Denuncia torturas o denuncia presiones para la declaración que da, en la que él termina admitiendo lo que termina revelando el fiscal Saab en su momento? Sí, efectivamente la familia, y en redes hubo mucho movimiento cuando se sabe del secuestro, porque además Heredia dura desaparecido, nadie da razón de él durante más de un mes. Sin embargo, sus compañeros, los mismos compañeros militares que estaban en Cúcuta concretamente, son los que denuncian la operación y lo que ocurre. Y el gobierno venezolano guarda silencio hasta cuando lo presentan en una rueda de prensa el fiscal venezolano y lo mete dentro de una conspiración enorme que lleva ya varias semanas, que ellos denominan brazalete blanco. Esa conspiración enorme meten a este capitán, mencionan también un montón de gente relacionada con la campaña de María Corina Machado. Son un poco más de 30 personas de todo tipo, de estudiantes, periodistas, militares, activistas políticos, los que el gobierno venezolano enmarca dentro de esa conspiración, y ahí meten al capitán Ojeda. Ahí es donde también incluyen, Ricardo, en esa misma conspiración a la periodista y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, recientemente detenida. Exactamente, ella también, por eso es bastante curioso, incluso muy llamativo. Hace 2 semanas hubo un pronunciamiento de la delegada de las Naciones Unidas para Venezuela, en donde ella menciona estas supuestas conspiraciones que de tanto en tanto sale el régimen de Maduro para justificar una serie de capturas y de violaciones de derechos humanos. En ese caso está metido ella, y en ese mismo paquete está metido el capitán Heredia. También estaba metido el teniente Ojeda, que fue asesinado en Santiago de Chile. Sí, aquí va la segunda parte de la historia, porque en la revelación y en el informe especial que ustedes anoche emiten en Noticias Caracol, se habla de un teniente coronel fundamental desde el DGCIM para todas estas operaciones. Y al final terminamos viendo que una vez es detenido Heredia, por parte, nos cuenta usted, de un comando del ELN con justamente esa fuerza en Colombia. Entre otras cosas, una violación de la soberanía de nuestro país. Hay 2 personas más de esa conspiración, una que no alcanza a llegar y que es un testigo clave, que estaría en algún lugar del país, y otra que es el teniente Ojeda, que logra salir por tierra de Colombia y que llega a Chile. Él es asesinado hace unas semanas en territorio chileno. Así es.
La punta de lanza un poco de toda esta estrategia por parte de la DGCIM concretamente es un teniente coronel llamado Alexander Granco. Él tiene un largo historial de violación de derechos humanos. Aparecen los registros de diferentes entidades del Departamento de Justicia, de entidades europeas, sancionado por violación de derechos humanos y es considerado uno de los mayores torturadores del régimen de Nicolás Maduro. La unidad que él comanda es justamente la unidad que hace el secuestro de Heredia en Cúcuta y es una de las que está señalada de participar, junto con el Tren del Agua, en el secuestro y asesinato del teniente Ojeda en Santiago de Chile. En medio de toda esta situación, Ricardo, ¿qué pasa con el líder estudiantil que no alcanza a llegar a la cita de Cúcuta? Ese hombre es una pieza fundamental para conocer cómo operó la inteligencia y la contrainteligencia venezolana aparentemente de forma irregular en Colombia. Él es efectivamente fundamental porque además él pone una denuncia en la Fiscalía General en Colombia, porque él no alcanza a llegar, él se retrasa para la cita, va un día tarde hacia la cita, y eso es lo que lo termina salvando. Él se entera obviamente de lo que acaba de ocurrir en Cúcuta, de la operación, del secuestro de Heredia, la fuga de Ojeda. Él entra en contacto con ellos y logra regresar a Bogotá, donde estaba refugiado desde hace un tiempo. Pero cuando él pensaba que ya estaban las cosas un poco más tranquilas, pasan cerca de mes y medio y hay un intento de secuestro en un barrio del occidente de Bogotá, en donde él logra salvarse. Es un barrio donde viven bastantes venezolanos, se conocen entre sí y logran ver cuando un grupo de 6 personas intentan secuestrarlo. Él actualmente obviamente está escondido y obviamente temeroso de lo que pueda ocurrir con él. Claro, y él es una pieza clave porque usted nos cuenta efectivamente que él entabla la denuncia ante la Fiscalía. Ricardo, ¿qué dice exactamente el Comando Sur de Estados Unidos sobre toda esta situación? Sobre la forma irregular en la que el DGCIM, que es el brazo de contrainteligencia del régimen de Nicolás Maduro, operando en Colombia. Tanto el Comando Sur como la Agencia Federal ICE lanzaron varias advertencias en dos sentidos. Una sobre la presencia del DGCIM acá y subcontratando, por llamarlo de alguna manera, a diferentes bandas, principalmente de venezolanos que actúan en Colombia, para realizar este tipo de operaciones. Pero lo más grave también, que llama la atención del documento del Comando Sur, es que afirma que estos funcionarios del DGCIM, que están en diferentes ciudades de Colombia, también realizan operaciones de espionaje abiertas con el fin de sacar información de seguridad nacional de Colombia para pasarla obviamente a Venezuela. Y la segunda fase de eso es obviamente perseguir militares desertores y opositores que puedan estar refugiados en Colombia. Ricardo, ¿las autoridades colombianas tienen conocimiento de esta operación del DGCIM en Colombia, el Departamento de Contrainteligencia Militar de Nicolás Maduro en nuestro país? Pues en el pasado había información sobre la presencia, o sea, no es nuevo lo que hace el régimen chavista en Colombia, tema de espionaje, pero había una acción más o menos constante y permanente por parte de la inteligencia colombiana, en donde se detectaban a los espías que actuaban en territorio colombiano. Sin embargo, a lo largo del último año, esas actividades simplemente cesaron, lo que permitió la entrada mucho más masiva de estos agentes, de estos espías en territorio colombiano. Básicamente están actuando muy libremente porque saben que la inteligencia de las fuerzas militares, la inteligencia estatal, no está ya tan pendiente de ellos como si ocurría en el pasado. Fíjese, Ricardo, le pregunto por algo que obviamente se ha venido difundiendo en redes sociales, pero no sé hasta qué punto ustedes han podido confirmarlo o desvirtuarlo, la posibilidad de que integrantes de la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia hayan participado de reuniones en el Palacio de Miraflores. De hecho, publican fotografías, algunas cuentas. ¿Ustedes han podido confirmar esa relación o esa participación de inteligencia colombiana en reuniones estratégicas con Fuerzas Armadas venezolanas?
Sí, sí ha habido, con el restablecimiento de las relaciones con el régimen de Maduro, ese es uno de los filones que restablecieron también relaciones. Hay intercambio de información entre la Dirección Nacional de Inteligencia con sus pares venezolanos, principalmente la DICIP y también en alguna medida con la DGCIN. Lo mismo ha ocurrido, aunque en una escala menor, con algunas unidades de inteligencia y contrainteligencia de las fuerzas militares. Pero el restablecimiento pleno de relaciones entre la DNI y la inteligencia venezolana sí está documentada. Ricardo, ¿hay evidencias? ¿Ustedes han logrado confirmar que las autoridades colombianas le han entregado información a Venezuela de la ubicación de opositores al régimen de Nicolás Maduro en nuestro país? Sí hay evidencia de eso. Incluso nos llamó mucho la atención que el viernes antes de Semana Santa hay una alocución por parte de Maduro en donde, en su estilo muy particular, habla que todas estas supuestas conspiraciones que terminan en capturas y detenciones arbitrarias en Venezuela y en otros lugares fue producto de la colaboración, él menciona colombianas y colombianos, que le ayudan al gobierno de Venezuela en diferentes ciudades de Colombia. Él no menciona particularmente ninguna entidad en particular, no menciona la DNI ni fuerzas militares, pero la información que hemos logrado recoger sí lanza una arista bastante preocupante, que es que dentro de ese intercambio de información también ha habido entrega de información al régimen venezolano sobre personas que Venezuela considera de interés para ellos que están en Colombia. Esto fue lo que dijo hace unos días, esta es la declaración a la que usted hace referencia, Ricardo, de Nicolás Maduro. Una declaración críptica, aunque a buen entendedor pocas palabras bastan. Esto dijo Nicolás Maduro. Este año también querían asaltar un cuartel el 1 de enero en San Cristóbal. ¿Ustedes sabían? Los descubrimos. ¿Gracias a quién? A Dios. Al pueblo de Colombia, que nos apoya, nos ayudan con sus datos. Gracias a esos colombianos y a esas colombianas que nos apoyan en todas las ciudades: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, etcétera, Santa Marta, Riohacha. Mucha gente que nos quiere en Colombia, sobre todo mujeres, y gracias a la inteligencia y contrainteligencia de Venezuela, gracias al SEBIN, al DGCIN, a la Policía Nacional Bolivariana. Y este año entonces le hemos descubierto, por lo menos, por ahora, 2 conspiraciones. 9:16, Ricardo, a esto obviamente hay que mirarlo con calma porque deja muchas pistas que irían más allá de lo que Diosdado Cabello, el número 2 del régimen, llama patriotas cooperantes. Aquí deja entrever Nicolás Maduro que hay una colaboración mucho más estructurada, aunque no lo menciona directamente. Así es, pero también es curioso en los documentos que logramos obtener que las ciudades que Maduro menciona está documentado y hay presencia activa de espías del DGCIM y de la DICIP actuando hoy bastante libremente en esas ciudades justamente. Sí, Ricardo, esta pregunta se la hago desde Madrid y quería preguntarle a propósito de estas maniobras de espionaje. Quería saber si tienen ustedes constancia de que el gobierno de Venezuela tenga apoyo por parte de otros servicios de inteligencia. Y lo digo claramente, sabidas son las buenas relaciones que tiene, por ejemplo, Venezuela con Rusia. ¿Saben ustedes si el espionaje ruso o alguno de los servicios secretos rusos estaría colaborando, facilitando la labor de los espías venezolanos? Ellos tuvieron entrenamiento por parte de los rusos, lo mismo que los cubanos, pero también hay una cooperación que no es nueva entre la inteligencia venezolana con los rusos, chinos y cubanos. Y sí hay serios y graves indicios también de presencia en territorio colombiano. 9:17 minutos, es Ricardo Calderón, jefe de la unidad investigativa del Departamento de Investigaciones de Noticias Caracol, hablando sobre esta revelación que
por supuesto, genera muchísimas inquietudes en un momento crucial para la política de Venezuela, la forma en la que la inteligencia y contrainteligencia del régimen opera a sus anchas en Colombia. Y sobre eso quiero hacerle la última pregunta, Ricardo. Anoche, después de 2 o 3 notas que se hicieron sobre el tema, quedaban las dudas. Yo quiero preguntarle específicamente, ¿qué respondió el gobierno colombiano? ¿Qué respondieron las fuerzas militares colombianas sobre estas revelaciones? ¿Hubo alguna explicación? ¿Hubo alguna respuesta? No, lamentablemente buscamos a tanto el Ministerio de Defensa, Comando General de Fuerzas Militares y a la DNI, pero no logramos obtener ninguna respuesta por parte de nadie. Nadie dijo una sola palabra. Nada, absolutamente nada. Pues otro atronador silencio de las autoridades colombianas, como lo decíamos. Ricardo, gracias, y le hacemos seguimiento a este tema. Muy pendiente, sobre todo porque estamos en una coyuntura particularmente crítica en la política venezolana. Gracias y atentos a los desarrollos de la unidad investigativa de Noticias Caracol. Gracias a ustedes. 9:18 minutos.